Pues mientras que van incorporándose el resto de participantes, si os parece bien, me gustaría en primer lugar saludaros a todos y daros las gracias por acompañarnos en esta primera tarde de julio. Como todos sabéis, hoy tenemos con nosotros a Joan Bruno, al que consideramos la verdad un compañero de viaje dentro del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha colaborado con nosotros prácticamente desde su creación. Y bueno, aprovecho también en este momento de presentación para presentar a Antonio Escobar, que nos ayudará a moderar la sesión del día de hoy. A ver, en el día de hoy Joan nos acompaña para compartir con nosotros su visión sobre el mindfulness y la creatividad. Este seminario, esta conferencia, se imparte dentro de un marco de actividades online que organizamos dentro del centro. Y dentro de un marco que es especial, porque es dentro del marco online COVID, que en el día de hoy se concluye finalmente, y vamos a tener el gusto de concluirlo con un compañero y una persona que queremos mucho como Joan. Y sobre una temática que creemos que es fundamental, ¿no? Que es la presencia. Yo creo que es uno de los ejercicios que hemos hecho durante los últimos 4 meses, estando con mucho tiempo con nosotros mismos. Bueno, este seminario, como hemos dicho, se imparte dentro del marco de actividades online y que organizamos dentro del centro, y tiene como objetivo, y eso es lo más importante, difundir los contenidos de interés sobre los cuales trabajamos dentro del centro. El Centro de Liderazgo y de Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid nace con una misión de servicio fundamentalmente hacia la Universidad Politécnica de Madrid, hacia la sociedad en su conjunto, pero sobre todo hacia el marco de alumnado, profesorado y el propio personal de la Universidad Politécnica, así como de las empresas que colaboran y las personas que han estado dentro de este marco universitario. Su objetivo es el fortalecimiento de las competencias blandas que nos permiten formar ingenieros y a profesionales y a personas mucho más completas. Nuestro objetivo es ser que sean capaces de escuchar y de transmitir ideas de una manera efectiva, facilitando el crecimiento de los equipos en los cuales trabajan o en los cuales coordinan. Se trata, de alguna manera, de fortalecer lo que hemos denominado ese binomio entre tecnología y persona. Somos una gran universidad técnica y aspiramos también a complementar toda esta formación de nuestros ingenieros con recursos para que sean también mejores personas. Ese es nuestro objetivo principal como centro de liderazgo. Bueno, no quiero robar más tiempo a Joan, y si te parece te voy a ceder la palabra, pero antes voy a aprovechar para daros algunas pequeñas pautas que nos van a servir un poco para el desarrollo de la sesión. Se os formularán algunas preguntas de arranque y tendremos una sesión de preguntas al final de la sesión. Os pedimos a todos que silenciéis los micrófonos para evitar que haya ruido y que nuestro ponente pueda estar cómodo haciendo la ponencia. Y también os pedimos que apaguéis el vídeo para facilitar que la grabación y que no haya interrupciones después a lo largo de la sesión. Todas las preguntas os invitamos a que las hagáis a través del chat, y desde el chat nosotros las sintetizaremos, Antonio las sintetizará y él hará como moderador para que las recoja y las formule al final de la sesión. Y con esto, Joan, te cedo la palabra y te agradezco enormemente que compartas con nosotros el día de hoy. Gracias, qué bien. Gracias, Fali. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ver cómo puedo poner esto bien. Ahí está. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, con vosotros. Gracias, Fali, por la presentación. Antonio, por la presencia. Antes de presentarme yo, me gustaría preguntaros, ¿qué sugiere la palabra mindfulness? ¿Por qué estáis aquí? ¿Pondríais algunas cositas en el chat? ¿Qué os sugiere la palabra mindfulness? Cuando aparece, ¿qué os sugiere? A ver, permitidme que lo abra. Vale. Eliminar el pensamiento disperso. Concentración. Marketing. Muy buena. Conciencia, presencia, concentración, estabilidad mental, plenitud, entrenar la mente. Neutralidad, felicidad.
centrar la atención, equilibrio, vida plena, disfrutar del momento, apertura, todos los sentidos puestos, enfocarse, bienestar mental, conciencia, deleite de la atención sobre algo. Bueno, gracias por vuestra participación. Y bueno, dicho esto, voy a reservarme la de marketing, que es estupendo que esté ahí, y lanzaría una siguiente pregunta. ¿Por qué sentís que la respuesta ante qué os sugiere la palabra mindfulness, ante esa pregunta, han aparecido términos que curiosamente parecen estar hilvanados? Es decir, ¿qué relación hay entre neutralidad, equilibrio y felicidad? O más difícil todavía, ¿qué relación hay entre una concentración, como también ha salido, una atención plena y la felicidad? ¿Podríais compartir alguna respuesta en torno a esa reflexión? ¿Cómo es posible que estén asociados esos dos términos, ¿no? Ser neutral y al mismo tiempo que felicidad. Bueno, si no hay respuestas, seguiremos avanzando un poquito. Lo lanzo como reflexión. Es muy curioso, ¿no? Que la homeostasis, pues es muy curioso, Juan Carlos, porque estaríamos hablando de una homeostasis consciente, ¿no? Es decir, ¿alguno de nosotros hace conscientemente la homeostasis en la membrana celular? Pregunto. ¿Alguno hace conscientemente esos equilibrios tan sutiles que hay electroquímicos en nuestro cuerpo? Sin embargo, hay un equilibrio, ¿no? Que hace que haya un desempeño, un funcionamiento del cuerpo adecuado. Entonces, sí, efectivamente hay un equilibrio consciente que podría ser una homeostasis consciente que el ser decide hacer con su entorno y que parece que eso lo lleva a un estado de equilibrio. Si uno está equilibrado, aumenta su capacidad de percibir cosas, esos pequeños detalles que aportan felicidad. Bueno, eso también está muy interesante, ¿no? Cómo aquí entra, no voy a llamarlo paradoja, porque precisamente mindfulness trata de integrar visiones, ¿no? Estamos hablando de cómo, estamos hablando de concentración y al mismo tiempo estamos hablando de amplitud mental, ¿no? Es curioso que hay una determinada amplitud de la visión que vamos adquiriendo en la vida, que nos permite el disfrute, el deleite, como había en alguna de las respuestas de los detalles, ¿no? Entonces aquí volvemos a tener otra conexión curiosa. Foco abierto, que es una terminología que se usa en mindfulness, o foco cerrado o concentración. Voy a seguir subiendo, que no quisiera dejarme las respuestas. Bueno, nos decía Paloma, la neutralidad y la concentración llevan a ignorar estímulos externos que distraen y puedes concentrarte en lo que te hace feliz. Ahí hay ya una definición muy profunda de lo que es la atención plena, porque muchas veces si uno dice, bueno, me voy a concentrar, ¿no? Y se pone así, diciendo, y yo de aquí no me saca nadie. Y la cabeza, tengo que comprar el pan, hacer las albóndigas, se me quema el horno, pero uno está aquí férreo manteniéndose en su postura, ¿no? Entonces, efectivamente, ese mindfulness nos va a llevar, o esos estados de atención plena, o esa presencia de la que hablaba Fali, nos va a llevar a no desdeñar ningún estímulo, sino a hacer una elección consciente de en cuál queremos estar. Porque iremos viendo que la función de nuestra mente no es estar en blanco. Es como si uno le dijera al corazón que su función es estar parado, ¿no? Bueno, pues el corazón tiene una función y la mente tiene una función de hacer propuestas, sugerencias, alternativas, análisis. Entonces, el estado de atención pasa por
igual que uno es capaz de observar los latidos de su corazón, pues la propuesta es poder observar la mente. Entonces, cuando uno observa los latidos del corazón, salvo que esté en una situación cardiorrespiratoria comprometida o que se desencadene un miedo, pues puede ser hasta gozoso, ¿no? Quizá el de uno no, pero uno pone la orejita en el pecho, en el corazón de otra persona y hay ahí un sentir, ¿no? Pues hacia eso vamos, hacia una escucha, una observación de nuestra propia mente. Vamos a seguir. El ser humano es experto en hacer una cosa a la vez, lo difícil es conseguir frenar el resto de las distracciones o pensamientos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los frenamos, bueno, haremos una muy breve reseña histórica. Mindfulness viene de una traducción de atención plena de uno de los suttas del budismo, pero que evidentemente se ha ido transformando, ¿no? Este pequeño contexto lo digo porque las tradiciones de atención plena, aunque muchas originadas en Oriente, pues son patrimonio de la humanidad y bien es sabido toda la tradición mística que hay en Occidente también, ¿no? Entonces, sin entrar en ese vínculo, que luego entraremos, sí que en la tradición oriental, y por eso el mindfulness lo lleva tan asociado, por esa raíz que les estaba comentando, todo lo que sea confrontación no va a ser un estado de relajación, ¿no? Entonces es muy curioso porque cuando en estos estados se plantea la atención plena, se trata de que nunca sea una lucha frente a la propia mente, ¿no? Es decir, que cuando uno cierra los ojos y trata de meditar unos segundos o de hacer una atención plena sobre un objeto, sobre la propia mente, cuando vienen otros pensamientos que a uno le distraen, la respuesta o una de las sugerencias es decir, gracias. Gracias porque me está recordando que voy a ir a comprar el pan, pero no lo voy a hacer ahora. Y en ese no lo voy a hacer ahora, no desencadeno la bioquímica de la acción de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesante. El ser humano centrarse, perdón, humano, hacer experto, efectivamente. Entonces, ahí quería poner el foco en cómo iremos viendo que frenar se va a ir convirtiendo en algo más bien como reconocer y soslayar, ¿no? O reconocer y dejarlo ir, ¿no? Más que frenarlo para que se quede un determinado conflicto, ¿no? Más o menos sutil. Con respecto a la naturaleza, decía Belén, parece que si vamos integrando todo lo que habéis comentado en vuestras respuestas, al final uno va despojándose, ¿no?, de elementos externos que se van sumando a nosotros y que de alguna manera configuran la forma que tenemos de ver el mundo cuando no necesariamente es la que tendríamos sin esos estímulos, ¿no? Tendríamos de manera natural. Bien, ¿a qué os referís con neutralidad en este contexto? No sé si la persona que apuntó neutralidad quiere añadir algo. En el chat, no sé si ha sido Susana quien había puesto neutralidad, porque luego dice centrarse en el ahora. En cualquier caso, desde mi punto de vista, la neutralidad es muy difícil de comprender, porque vamos ya en cañeros, ¿no? Vamos a relatar una situación delicada, personal, en la que un buen amigo le está contando a otro una tragedia. Que ya tragedia es una palabra que ponemos nosotros, porque podríamos poner historia de vida, ¿no? Entonces, fijaos cómo si uno piensa en la construcción de nuestro lenguaje verbal, la palabra ya lleva implícito un determinado mensaje, ¿no? Yo puedo decir tragedia, puedo decir historia de vida, pero que está muy condicionado por la forma en que tengo de ver las cosas y por el condicionamiento que haya podido tener. Entonces, neutralidad en este sentido sería lo más próximo
en el sentido del mindfulness, sería lo más próximo a lo que se entiende por compasión. Pero no compasión de pena, sino a esto los budistas lo llaman una compasión amorosa, que es el reconocimiento de los procesos vitales de todas las personas sin entrar en calificativos, ¿no? Es como si yo dijera, uy, la naturaleza es caprichosa, ¿no? Cuando a veces vamos paseando y vemos la pasiflora, por ejemplo, y dices, qué belleza, qué compleja es, ¿no? Y dices, qué caprichosa y por qué, pues es lo que es, ¿no? Eso sería la neutralidad. ¿Qué fragancia la del azahar o la del jazmín? Bueno, es, simplemente es, ¿no? Imaginaos que habláramos sin calificativos, ¿no? Perderíamos mucha de la poesía, pero estaríamos una especie en esa neutralidad, que no significa una neutralidad fría, indolente, en absoluto. Significa una neutralidad que permite mirar al otro ser, al otro objeto, con su auténtica naturaleza. Eso sería la neutralidad. De lo insípido, el no posicionarse a priori y tomar partido. Exactamente. Entonces, al no tomar partido, trato de entrar en el no juicio, ¿no? O me predispongo al no juicio. Y al reconocimiento de todo lo que va a configurar mis opiniones. Centrarse en el ahora, en el presente, sin distraerse en lo pasado o lo que puede suceder. Gracias, Susana, no había sido tú. Bueno, aclarado queda. Claro, eso es muy curioso porque lo escucharemos mucho, ¿no? No, vivir en el presente. Claro, es que cuando uno presta atención a la mente, solo puede suceder ahora. Entonces tú puedes observar que estás proyectando y recorriendo el futuro, pero no ha sucedido, ¿no? Entonces, el pasado también está sucediendo. Lo que pasa es que en el momento que uno se dispone en ese estado de mindfulness, lo que sucede es que está en el momento presente observando ese pasado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues para lo que se utiliza la técnica es para comprender los estímulos bioquímicos que se suceden cuando uno proyecta hacia el pasado o hacia el futuro determinados pensamientos. Hay un paleoantropólogo, Sapolsky, famoso de Estados Unidos, un tipo así controvertido, que lleva mucho tiempo estudiando nuestra mente, la de los primates, y dice que es muy curioso que nosotros somos los únicos capaces de enfermarnos por proyecto potente lo de la hora, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo angustiar yo por algo que todavía no ha sucedido? Ahora veremos un poquito de la bioquímica de la mente y del vínculo con la bioquímica del cuerpo. ¿En qué se diferencia la compasión de la empatía? O esa compasión de la empatía. Pues solo puedo dar una respuesta perceptiva. Lamentablemente no puedo dar una respuesta basada en una definición formal de diccionario. ¿Vale? Entonces, la empatía pasa por, como yo la entiendo, por comprender los estados emocionales de la otra persona. De entrada ya es un concepto asociado a las personas, ¿no? Según en qué entornos, pues uno puede ser empático con los caballos, con los perros, con los gatos, hasta con las plantas, ¿no? Pero ya con las rocas es un poco más difícil. Entonces, la empatía está por esa comprensión de los estados emocionales de la otra persona, emocionales, psíquicos, sentimentales, físicos. Pero, desde mi punto de vista, no es que sea menos, no quiero poner una gradación, también lleva asociado el cómo se siente uno. Es decir, empatizo con tu dolor y parece que hay una pequeña traza como que
fuera capaz de estar viviéndolo yo también, ¿no? Cuando en realidad eso, desde el punto de vista compasivo, no sucede, ¿no? La compasión, por eso es tan difícil traerla de Oriente a Occidente, porque uno, cuando ve a una persona, a un pedigüeño, ¿no? O cuando ve a una persona muy maltrecha, con un drama personal, físico, dice, bueno, siento ese dolor como si lo tuviera en mi cuerpo, ¿no? Y la compasión dice, no, no es cierto, porque tú estás sano y lo que estás es montando unas proyecciones mentales de cómo es el dolor de la otra persona, pero tú no lo sabes, ¿no? Entonces, para mí, la diferencia principal entre esa empatía y esa compasión está asociado a la neutralidad del corazón del que observa. Bien, si no hay más preguntas, voy a avanzar en la presentación. Ni preguntas ni comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Me he dejado lo del marketing, que lo tengo aquí apuntado. Es fabuloso, ¿no? No sé si queréis contestar libremente o no, pero ¿alguno de vosotros o de vosotras practicaba meditación antes? Digo antes del mindfulness, ¿no? Puedes decir que sí, que no, da igual. Para quien los practicara, bueno, ¿y usted qué practica? Meditación. Claro, a uno le miraban diciendo, ¿usted de dónde viene, no? Es algo parecido en el campo profesional con el diseño conceptual y el design thinking, ¿no? Si uno hacía diseño conceptual, dice, bueno, ¿y usted de dónde viene? No, es que yo ahora hago design thinking. Eso, ¿no? Pues parece que con el mindfulness estamos un poquito aquí, ¿no? ¿Usted practica meditación? Sí, usted es raro. No, yo practico mindfulness. Usted es un líder de su tiempo. Entonces, hay un poquito de marketing. Sí, y os voy a decir que desde ese punto de vista estoy muy contento, porque sin ese marketing no tendríamos la oportunidad de hablar de lo que estamos hablando. No tendríamos la oportunidad de que cada vez en más empresas, organizaciones, espectros de personas, perfiles, les apetezca curiosear la salud a través de la respiración, el cautivarse a través de una fragancia, la comprensión de un acompañamiento. Fijaos qué bonito, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando las cosas se hacen grandes, pasan muchas cosas, ¿no? Y es un buen ejercicio de mindfulness elegir lo que uno va eligiendo. Para mí ese marketing lo que está trayendo es una ocasión fabulosa para poder hablar de algo que es patrimonio de la humanidad desde hace milenios y que ahora, gracias a tres factores, bueno, no, desde mi punto de vista tres, seguro que hay más, o que alguno igual no estéis de acuerdo, nos permite introducir cosas que, bueno, para mí son fantásticas, ¿no? Son libres, es como un software libre, ¿no? Una homeostasis libre, consciente y al alcance de todos. Indudablemente hay un marketing como lo hay en todo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que, igual que hablábamos antes de Design Thinking, ¿no? Que no es un método, sino que es una actitud frente a la presencia, pues nos daremos cuenta que podemos coger la metodología en que nos ofrezcan, pero que todas en su raíz están para el autodescubrimiento. Y ahí, ¿qué más da el marketing? ¿No? Porque uno irá eligiendo. Se debería enseñar en el colegio, por supuesto, y naturalizarlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo es posible que algo tan vital como sea respirar no nos lo enseñen, ¿no? Y las respiraciones que nos enseñan es para ser más, ¿os dais cuenta? Es decir,
a ver si puedes ampliar tu capacidad torácica. Dice, oiga, pero si es que yo he venido con una capacidad al mundo, ¿no? No puedo soplar y soltar aire durante 3 minutos, no soy así, soy enjuto, delgadito, no puedo más. No, pero puedes, ¿no? Dice, ya, pero hay otra respiración. Sí, una respiración abdominal que te conecta con, con esa paz de antes de venir al mundo. Ya, pero esto está científico. Sí, sí, y no nos lo enseñan. No. ¿Ah? O sea, que me está enseñando a como sacar pecho, ¿no? Descuidando mi centro. Es decir, me está usted enseñando a vivir en un proceso totalmente mental sin una respiración que me ancle un poquito a este momento presente que comentáis en el chat antes, ¿no? Así es. Y es fascinante la de cosas que ayuda a resolver. No estoy diciendo que resuelve, ¿no? Pero que desde luego ayuda a resolver. Bien, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Voy a minimizar el chat. Una pregunta, contestadme por el chat. Estoy compartiendo la pantalla y a mano derecha yo tengo, bueno, mi cámara que está puesto y 4 personas más. ¿Eso lo estáis viendo también? No. Ah, No, perfecto. no. Sí. Estupendo, estupendo, estupendo. Así salgo de dudas. Gracias, gracias por vuestras respuestas. Bien, pues vamos a una primera construcción mental, ¿no? Bueno, veamos. Uno dice, bueno, me ha falta una pregunta, pero vamos a avanzar en la presentación. Me falta un comentario que tenía apuntado aquí en el guión, haceros como pregunta, que es, ¿por qué mindfulness y creatividad? O sea, ¿de dónde se ha sacado esta gente el vínculo entre mindfulness y creatividad? ¿No? ¿Por qué el centro de liderazgo nos propone ese vínculo y no solo mindfulness o no solo creatividad? Bueno, lo vamos a ir explorando. Si queréis ir lanzando alguna respuesta, pues la lanzáis. Entonces, vamos allá. Dice uno, bueno, mire, a mí me dan 2 triángulos. ¿Los podríamos ordenar? Sí. Entonces uno forma un cuadrado. Ahí va. Uno forma un cuadrado. Estupendo. En un siguiente estadio, a uno dicen, oye, tengo 2 cuadrados, ¿cuántos suman 2 cuadrados? Dice, pues yo los ordeno así, otros 2. Ah. ¿Y qué pasa? Pues que en la vida vamos yendo en un proceso de piloto automático en el que vamos construyendo sobre infraestructuras, sobre conceptos, sobre estructuras mentales existentes, sin grandes planteamientos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de neutralidad, y aquí quería poner el foco con este ejemplito de el equilibrio, ¿no? Entre lo que comentabais en vuestras respuestas. La amplitud de miras y al mismo tiempo la concentración, ¿no? Llega otra persona que no está condicionado por este pensamiento aditivo y dice, bueno, es que en esta solución yo tengo 4 elementos originales. Que puedo ordenar de manera diferente para generar otra ordenación posible. Entonces, esto que es así como muy sencillo, me parece muy revelador, ¿no? Porque de alguna manera es uno de los vínculos entre pensamiento creativo y mindfulness o atención plena. Este ejemplo está sacado de un libro de Eduard de Bono, un reputado experto en materia de pensamiento lateral y creatividad. Entonces, ahora veremos algunas frases suyas, ¿no?
pero básicamente dice, bueno, lo que hace el pensamiento creativo es liberar modelos, liberar restricciones, es decir, ser lo más neutro posible, no dar nada por hecho, amplificar la mirada para poder rescatar la naturaleza de las cosas y desde ahí ordenarlas o proponer reordenaciones. Si buscáis la definición de innovación, la etimología, perdón, es muy curioso que la palabra, el prefijo in, el prefijo in es entrar en lo nuevo, penetrar en lo nuevo, nova, nuevo, y llevarlo a término, a la acción. Pero curiosamente, en su acepción primigenia, in también estaba relacionado con involución, es decir, retornar al origen para proponer cosas nuevas. Y eso es lo que hace la mente creativa en un estado de atención plena. Es decir, poder volver al origen para ofrecer nuevas reordenaciones. Aquí hay mucho texto, simplemente voy a seleccionar. El objetivo de la mente creativa es el cambio de modelos, no responder a un patrón de piloto automático, como veremos en Mindfulness. Y mientras el pensamiento vertical, racional, más lógico, nos lleva a un proceso aditivo, histórico, el pensamiento lateral, creativo, nos lleva a descomponer y poder ir a las respuestas. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchas veces la existencia de una estructura, de un modelo, viene por mantener o dar continuidad a viejas ideas. Se ve, ¿no? Yo he venido aquí siendo adictivo y podía haber hecho lo mismo. Tengo 3 y no busco otras ordenaciones posibles, ¿no? Bien. Para eso tenemos que ir más allá del juicio y de asumir que la existencia de un modelo útil no implica que es el único existente. Bien, pues con ello tratamos de liberar la información que contienen las cosas, es decir, rescatar su esencia. Esta transparencia la pongo sobre todo para ir respondiendo a eso que os preguntaba, que les preguntaba. ¿Cuál es el vínculo o por qué el Centro de Liderazgo de la Universidad Politécnica de Madrid ha apostado por el vínculo entre mindfulness y creatividad? Dice una autora, Ellen Langer, luego comentaremos la bibliografía, que curiosamente nuestra mente busca controlar, ¿no? Es decir, queremos conocer lo que son las cosas. Estamos en esa aproximación racional, adoptando estructuras existentes o respuestas que no necesariamente son nuestras. Sin embargo, la incertidumbre nos lleva a conectar con lo que las cosas pueden llegar a ser. Y esa es la toma de conciencia que hace mindfulness cuando estamos hablando de apertura, ¿no? Cuando uno abre el foco, acepta que no tiene la respuesta para todas las cosas. Acepta con neutralidad que las cosas suceden. Acepta que quizá no conoce todas las leyes físicas, ¿no? Y eso lo utiliza como una puerta de entrada a una creatividad o a comprender lo que las cosas pueden llegar a ser. Bien. ¿Por qué ahora? Pues antes de pasar aquí, no sé si hay alguna pregunta, no he visto ninguna en el chat. Les voy a contar por qué Joan Bruno en el mindfulness, cómo empezó mi camino.
en el estudio y en la práctica? Pues por este primer punto, ¿no? Que haciendo una pequeña broma, mindfulness, mi locura. Una locura en la que parece que estamos todos. Luego, si compartimos bueno, no voy a poder compartirlo ahora, pero bueno, compartiré este enlace en el chat porque es un vídeo para muy representativo de nuestro día a día, ¿no? En el fondo, pues yo necesité practicar la meditación porque me disparaba en mi ansiedad, en mis ataques de pánico y en la forma en la que sucedían los elementos en mi vida, ¿no? De una forma que se escapaban a, a ese control de modelos y al escaparse pues me asustaba y al asustarme pues entraba en miedo y al entrar en miedo en pánico y un desastre. Entonces, pues esa fue mi puerta de entrada. No tiene por qué cada uno entra de una manera diferente, ¿no? Curiosamente, hablamos del marketing y es que cuando uno conecta con el mindfulness como un proceso íntimo, pues os decía antes, ya no vale ningún marketing, ¿no? Ya no vale ningún marketing. Entonces, uno de los motivos por los que, si yo extrapolo mi propia decisión que me llevó a investigar otras formas de sobrellevar la ansiedad y lo observamos con nuestro entorno, pues lo primero es la locura de vida en la que llevamos, ¿no? Los atascos, los metros, la situación en el trabajo, las proyecciones de felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, primer motivo por el que mindfulness está tan en boga, nuestro estilo de vida, ¿no? La necesidad de parar, la necesidad de comprender otros caminos, la necesidad de sobrellevar un día a día con sonrisa, con alegría y con toma de decisiones. Voy a ver, es que quiero reservar los últimos 20 minutos, 15, para que interactuemos un poco más. Si no da tiempo, pondremos este. El segundo, psiconeuroinmunología y epigenética. ¿Podéis poner en el chat, habéis escuchado hablar de la psiconeuroinmunología y de la epigenética? ¿Alguna respuesta? La psiconeuroinmunología es una rama de la ciencia que estudia el vínculo que sucede, que acontece entre los pensamientos y nuestra respuesta inmunológica. Entonces, vamos a ver un videíto de fundador el padre de la inmunología moderna, de la psiconeuroinmunología moderna. Y la epigenética es todo aquello que hace que se suceda la expresión génica, elementos del entorno. Voy a descartar. Vale. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. En los últimos 20 años ha ocurrido algo extraordinario. Los científicos han comenzado a medir lo que parecía imposible, cómo nuestros pensamientos pueden llegar a afectar a las células. Los nuevos descubrimientos han puesto en tela de juicio conocimientos tradicionales que afirman que la mente no forma parte de las defensas del organismo. Descubrimientos llevados a cabo por casualidad, no porque hayan sido planeados, que están creando un nuevo campo importante en la investigación médica, en la psiconeuroinmunología. Bob Hader es un revolucionario atípico. No esperaba dar un giro a la ciencia. Todo lo que pretendía era llevar a cabo sus experimentos.
Estaba realizando un experimento con el condicionamiento clásico pavloviano en unas ratas y el estudio produjo unos resultados sorprendentes a los que tuve que dedicar mucha reflexión. Tenía que pensar en ellos y en cómo explicarlos. Hace 80 años, Iván Pavlov, el famoso científico ruso, demostró que era capaz de enseñar a unos perros a asociar la luz de una bombilla con unos recipientes llenos de comida. Una vez que los perros resultaban condicionados, Pavlov podía encender la luz sin poner comida y sin embargo los perros seguían produciendo saliva. En 1975, Bob Hader proporcionó a sus ratas agua dulce que les encantaba. Posteriormente, les suministró una droga que las hacía sentirse enfermas, lo cual era algo que odiaban. Las ratas aprendieron a asociar la bebida con el agua y la sacarina, con la sensación de ponerse enfermas. Pero ocurrió algo inesperado. Las ratas se estaban muriendo. Se estaban muriendo cuando no tenían por qué hacerlo. Resulta muy contradictorio porque cuando los animales mueren en un experimento en el que se supone no deben morirse, significa que está ocurriendo algo sobre lo que uno no tiene control. Y eso resulta muy inquietante. Hader cayó en la cuenta de que la droga que hacía sentirse enfermas a las ratas tenía un efecto secundario. Anulaba su sistema inmunológico. Aportó una explicación muy sencilla. Al mismo tiempo que yo condicionaba su aversión a la solución de sacarina, también condicionaba la supresión del sistema inmunológico, de manera que podrían haber sido más susceptibles a algunos gérmenes o a algunos virus o lo que estuvieras usando en el laboratorio. La teoría de Hader implicaba que, de alguna manera, la mente de las ratas estaba influyendo en sus propios sistemas inmunológicos. Aquella solución tenía mucho sentido, y desgraciadamente también desafiaba a décadas de tradición médica y a las pruebas del laboratorio. Decidió consultar la opinión de un inmunólogo. Recuerdo claramente cuando Bob acudió a mi despacho. Me explicó su especie de rompecabezas. Había estado llevando a cabo un experimento en el que las ratas se morían y proponía que tenía que haber un componente inmunológico en aquellas muertes. Así que decidió que yo era la persona adecuada con la que tenía que hablar. Como inmunólogo, yo sabía lo que todos mis colegas saben. El sistema inmunológico podía causar aquello en un recipiente donde hubiese un cultivo. No tenía por qué ser el cuerpo. Lo que Bob afirmaba era que si fuera en el cuerpo, que es donde normalmente vive, podría estar controlado por el cerebro, por la mente. Juntos, Bob Hader y Nick Cohen diseñaron la repetición de un experimento. El resultado confirmó que el sistema inmunológico podría estar condicionado por la mente. Muchas gracias. Un aplauso de cortesía, pero en otros lugares su descubrimiento fue saludado con un recibimiento hostil. Los inconvenientes que ofrecían los hechos no encajaban con la teoría convencional. Aunque el público estaba muy dispuesto a aceptar esos estudios y los que siguieron después, mis colegas expertos en inmunología se mostraron mucho menos entusiastas. Pensaron que Hader y Cohen estaban locos, ya que sus descubrimientos afirmaban que el cerebro de alguna manera era capaz de producir un estado de supresión inmunológica por sí mismo, y fue considerado una pura herejía. Bien. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿O alguna pregunta asociada al vídeo? ¿Me vais a permitirme, por favor, avisadme por el chat? Tenía todo cerrado, pero necesito abrir un poco las ventanas. Si hubiera mucho ruido, me decís, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué este vínculo, ¿no? Y por qué, segundo motivo por el cual mindfulness está tan en boga. Bueno, estábamos diciendo primero nuestro estilo de vida que nos requiere de otros instrumentos, de otras herramientas para sobrellevarlo.
y no solo sobrellevarlo, sino poder vivirlo en plenitud. Segundo motivo clave en todo esto, y es el descubrimiento, estábamos hablando en 1975, de la psiconeuroinmunología y la epigenética. Hay una cosa muy curiosa, y es que... ay, perdón, no estaba viendo el chat, disculpadme, qué desastre. Pensaba que saltaría. Cada uno puede poner la vista. Es común que la ciencia que contradicen pensamientos previamente implantados. Está relacionado con el efecto placebo. Bueno, diría que el efecto placebo lo que muestra es la capacidad de autosugestión de la mente. Entonces, aquí lo que no nos interesaba nada es que, es decir, el efecto placebo, sí. Lo que pasa es que nunca lo planteábamos el efecto placebo como que uno se podía enfermar por su propio pensamiento, ¿no? Uno podía enfermar de locura, pero no se pensaba que uno pudiera enfermar de otras enfermedades o ser coadyuvante de ese proceso. Y eso es lo que se descubrió. Claro, es común que la comunidad científica dude. ¿Qué sucede? Bueno, pues fijaos que lo que de alguna manera ocurre con la epigenética es que hasta ahora entendíamos que una expresión génica iba relacionado con una determinada proteína, ¿no? Esa sintetización. ¿Y qué hemos ido descubriendo con la epigenética? Pues hemos descubierto que la vida trabaja con el silencio también. Entonces, nosotros pensábamos en un pensamiento totalmente discursivo y racional, ¿no? Si yo tengo esta secuencia génica, tengo la proteína A. Si tengo esta otra, tengo la proteína B. Si tengo esta, tengo la C. Y así sucesivamente. Bien, pues hemos descubierto, por ejemplo, con los grupos metilo, que se ponen en las cadenas génicas y se silencia. Por lo tanto, la vida, los asombrosos procesos de la vida hacen que genero A, genero B, genero C, y así sucesivamente. Eso es mágico porque muchos medicamentos, por ejemplo, ahora se están haciendo basados en el silenciamiento génico, por ejemplo, pero también está estudiado que niños que crecen en una crianza con apego, se les desarrolla una querencia de grupos metilos que hacen que la expresión génica del estrés no se desarrolle. Entonces está escrito, pero no se expresa, ¿no? Entonces, ahora, en todo el mundo de la epigenética, vinculado con la psiconeuroinmunología, uno dice, ojo, que cómo vemos y cómo interpretamos el entorno nos influye. ¿Y cómo nos influye? Aquí, ¿cómo nos influye? Bueno, nos influye porque ante un estímulo externo, nosotros tenemos un sistema interpretativo, que ahora veremos lo que es, que puede desencadenar o no estrés. ¿Y cómo se desencadena esto? Pues del hipotálamo se envían unas sustancias liberadoras de hormonas a la hipófisis envía unas hormonas a las glándulas adrenales, un poquito arriba de los riñones, que genera glucocorticoides, que genera supresión del sistema inmunológico, ¿no? Cuando uno escucha, no, pues ponte corticoides si tienes eczemas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues estás inhibiendo la respuesta inflamatoria, que es una respuesta inmunológica del cuerpo. Por lo que descubre Bob Hader es que nosotros, nuestro propio cortisol, inhibe la respuesta inmunológica. ¿Y por qué? ¿Y por qué está en algo tan natural, esencial a nosotros? Pues tan antiguo, ¿no? Tan de antaño. Pues claro, si uno estaba con 40 de fiebre y viene un león,
Pues uno no le dice al león, espérate que estoy con fiebre. No, uno necesita salir corriendo. Entonces, el propio cuerpo, el propio condicionamiento para la respuesta inmunológica para poder escapar y salir corriendo, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno. ¿Qué sucede? Claro, ¿por qué la ciencia dice que no? Lo podemos ver, ¿no? Si venimos de un estilo de vida de estas características y resulta que yo estoy llevando mi sistema de alerta a un estado sostenido de estrés, aquí está un poco más desarrollado mediante la respuesta autónoma a través de la adrenalina o la respuesta hormonal, ¿no? Con los glucocorticoides. Pero al final es lo mismo, ¿no? Se produce la supresión del sistema inmunológico. Claro, esto es un problema porque si uno está con estrés diario, si uno está con excitación permanente, con preocupaciones, con dolor, con tristeza o simplemente con competitividad, ¿no? Estoy cazando al león permanentemente. Yo o porque me lo imponen, me da igual. ¿Qué sucede? Que bioquímicamente yo estoy generando mi respuesta natural al estrés, la adrenalina y glucocorticoides. Y estoy, por lo tanto, haciendo una supresión del sistema inmunológico. Y, por lo tanto, siendo un caldo de cultivo para otro tipo de afecciones. ¿Cómo vamos a decir? Fijaos la revolución. Y esto estamos hablando de 1975, hace 4 días. Fijaos la revolución que supone para la comprensión de nuestro sistema de vida. Ya no vale decir que me tomo un ansiolítico como si fuera un placebo, ¿no? No. De pronto la ciencia asume eso. Entonces, ¿qué sucede? Que si juntamos el estilo de vida con estos avances en el conocimiento desde el punto de vista de la bioquímica del cuerpo, nos vamos a que las publicaciones científicas sobre mindfulness en las últimas décadas han visto un crecimiento absolutamente exponencial. Entonces, fijaos cómo estamos aquí, ¿no? Y sigue subiendo. Claro, porque ahora tenemos, digamos, algo a lo que atenernos, ¿no? Tenemos un estilo de vida que cada vez es más medible y racionalizable y tenemos un campo biomédico que nos permite realmente trazar la importancia de nuestros pensamientos con nuestro sistema inmunológico, por lo tanto, nuestra aversión a las enfermedades. Perdón. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí quería comentar un hilo de esperanza, ¿no? Cuando este señor hacía los experimentos, vio que en los grupos de control que tenían una palanquita para cortar el estímulo, ese estímulo estresante, su sistema inmunológico funcionaba bien. Pero en ese mismo punto de control, cuando estaba la palanquita para quitar el estímulo, pero el estímulo seguía sucediendo, el sistema inmunológico seguía funcionando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos siempre la oportunidad de la esperanza, tenemos siempre la oportunidad de esa atención plena, de esa neutralidad que hace que ya simplemente por el hecho de hacer una toma de conciencia se activa nuestro sistema inmunológico y por lo tanto la mejor predisposición del cuerpo para disfrutar de todo lo que acontece, que es uno de los elementos que comentabais al principio. Entonces, tenemos esos 3 factores, descubrimiento de la psiconeuroinmunología. Y voy a ver si hubiera algo en el chat. No veo nada. Vale. Bien, pues me voy a poner esto aquí para verme. Vamos a hacer un pequeño receso y si no hay preguntas, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿De acuerdo? Os confieso, es de las charlas más difíciles de mi vida.
porque me he empeñado en que hagamos alguna técnica al tiempo de combinar un poco de información. Entonces, bueno, esto es todo un reto, ¿no? Entonces, vamos a proceder. Es un reto que además tiene una ventaja, y es que como no lo vamos a compartir físicamente, pues va a ser todavía más íntimo, ¿no? Entonces, lo cual es fabuloso. Voy a cerrar mis ventanas de casa para que no haya ruido y hacemos unas técnicas. Bien. Que ojalá sirvan, sean útiles en el día a día, ¿no? Primero, sin grandes formas, uno de manera muy natural toma conciencia de cómo se encuentra ahora mismo. Y para eso, pues, inhalamos un poquito, respiramos. Ahora cerramos los ojos en la siguiente inhalación. Y tomamos conciencia de, atesoramos, para que nos sirva un poquito de referencia. Y cada uno, este silencio de la red es fabuloso, ¿verdad? Porque es un silencio absoluto. Entonces, vamos a hacer una técnica que se denomina automasaje. Entonces, frotamos, voy a ver un momento el tiempo, fabuloso. Frotamos las manos y masajeamos la cabeza. No olvidéis atesorar cómo os encontrabais antes, ¿vale? Y poco a poco, con cada masaje, ¿vale? Vamos a introducir la conciencia en la respiración, ¿vale? Yo hago aquí e inspiro al tiempo que voy masajeando. Y me doy cuenta cómo la inspiración recoge eso que habéis dicho al inicio del chat, ¿no? En las primeras preguntas. ¿Cómo puedo cautivarme de los sentidos, de lo que sucede? Pues la inspiración es la puerta a ello, ¿no? Es inspiración que es como si uno alargara, hiciera un poquito atemporal ese masaje que está haciendo. Vale, frotamos y masajeamos los ojos. Así. Vale, frotamos y hacemos así. En la nariz. Frotamos y un poquito en la boca. Pongo mis dos manos así y en los labios superior e inferior y aquí. Y ahora en el gesto y en el oído. Vale, y vuelvo a inspirar y ya observo si ha cambiado algo con respecto al momento previo antes de hacer ejercicio. Puede ser que sí, que no, pero simplemente atesoradlo para vosotros, para vosotras. Seguimos un poco por aquí, en el cuello.
en los hombros, así como, ¿qué más da, no? Los brazos, aquí. Y por último, en el pecho, aquí. Bien. Y ahora vamos a quedarnos un segundo para observar. Y vamos a aprovechar este segundo de silencio, que voy a alargar un poquito, ¿de acuerdo? En esta ocasión, para aprovechar a hacer una observación sin juicio, ¿no? De cómo podía estar, cómo se encuentra mi cuerpo, mis pensamientos antes y después. Y ahora, desde ese minuto de estos segundos de silencio, aprovechamos para dar un punto más a lo que es la presencia en este compartir que estamos teniendo virtual, ¿no? El otro día hablaba con un compañero y decía, bueno, virtual, estamos cambiando a telemático, online. Me dice, bueno, virtual quizá venga de virtud y de ahí viene la etimología, ¿no? De esa fuerza, de esa voluntad para realizar algo. Ese es su origen. Entonces, desde este minuto de silencio, aprovechamos para dotar de algunos matices de presencia este encuentro que estamos teniendo. Bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Queréis comentar algo? Vale. A ver, quiero quitar esto. Ahí está. Bien. Voy a poner otro pequeño ejercicio. Vamos a ver si funciona bien. Bien. Ahora no sé si voy a ver el chat,
¿Habéis visto alguna partitura orquestal alguna vez? Quizá algunos sí, otros no. Os propongo lo siguiente. Por favor, cerrad los ojos y escuchad. Los ojos, por favor. En el centro tenéis bien las cuerdas, a la izquierda viento madera y a la derecha metal, pero no importa. Quiero que observéis todo lo que está sucediendo en cada instante para que se produzca esa magia de los sentidos que hablabais al principio. Fijaos cómo aquí abajo, no importa la nota que sea, nada, no tiene ninguna importancia. Fijaos cómo hay aquí en la pantalla abajo a la izquierda como una nota sostenida, ¿no? Que se queda. ¿Veis? Y sin embargo, como por arriba van sucediendo cosas. Bien, pues la propuesta ahora es que volváis a cerrar los ojos e imaginéis que estáis inspirando estas notas. Es un ejercicio de visualización, las visualizaciones se utilizan mucho en mindfulness. Entonces, vosotros cerráis los ojos, vosotras cerráis los ojos y sentid como si esta música que está escuchando, que primero habéis escuchado con los ojos cerrados, que segundo habéis visto todo lo que está sucediendo en una partitura orquestal para que esa magia se esté dando, ¿no? Y ahora, otra vez con los ojos cerrados, pero con otra conciencia, recibiendo o amplificando todo eso que está sucediendo. Vamos allá. Disculpad un último corte. Como no os veo, no sé si está yendo muy cortapisas o no, pero un último corte. Cuando inspiréis y veáis que la nota se sostiene, se queda así como suspendida en el tiempo, aprovechad para recrearos en esa inspiración. Vamos allá.
Bien. A ver. Bien. Una segunda propuesta. Primera, bueno, en realidad una tercera. Primera, automasaje. 2, silencio con toma de conciencia en la respiración. Tercero, usar ese estado un poquito más de relajación, ¿no? De habernos quizá quitado algunas capas de las que hablabais al principio en el chat. De toma de conciencia con el silencio, aprovecharlo para abrir la puerta a los sentidos y cautivarse de cosas que estaban ahí. Por eso la diapositiva es nos escuchan. Hacemos poco nosotros por escuchar. Entonces, fijaos un poco cómo está sugerido, ¿no? Pequeña relajación física para liberar un poquito de tensiones, toma de conciencia de que las había o no, silencio para cautivarse y comprender eso, y tercero, tenemos la puerta abierta para recibir todos esos sentidos. Y para ir culminando, bueno, quizá no se ha entendido, no sé si se ha entendido del todo esa partitura, no la comprensión de la partitura, sino esto que quiero mostrar, muy sencillamente, es el movimiento andante de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero que, perdón, lo que quiero decir es que la partitura va así. ¿Vale? Todo esto es lo que está sucediendo simultáneamente. ¿Vale? Lo hemos visto simplemente separado. Entonces, ¿qué nos permite esa toma de conciencia? Nos permite ver todo lo que está sucediendo en un instante para que ese elemento que nos está cautivando a través de los sentidos, pues llegue, ¿no? Entonces, recapitulo: breve relajación física a través del automasaje, toma de conciencia a través del silencio, puerta abierta para el disfrute de nuestros sentidos. De nuestros sentidos y a través de los sentidos. Y para culminar y dar paso a las preguntas si las tenéis y así lo deseáis, fórmula de Punset, Eduard Punset, sobre la felicidad, y en esa fórmula que él plantea en un libro que se titula Viaje a la felicidad, pues podemos rescatar la necesidad de la creatividad y de la atención plena como parte de esa fórmula, ¿no? Felicidad, sería la F, ¿de acuerdo? Lleva asociado como efectos multiplicadores, ¿no? Que nos hacen sonreír. Mantener la atención al detalle. Ojo, que el libro sobre la felicidad no tiene nada que ver, o sea, no está basado en mindfulness, ni mucho menos, de Punset, ¿no? Estos son conexiones que trazamos. Atención al detalle. Y os podéis imaginar que es un libro eminentemente científico. Disfrute de la búsqueda y de la expectativa. ¿De acuerdo? Y la P, las relaciones personales. Es decir, cómo puedo vivir desde esa compasión, ¿no? Desde esa, digamos, empatía amorosa. Y luego, como efectos reductores, el desaprender, es decir, el no desaprender, por lo tanto, venir copiando modelos, como hemos visto en el ejemplo de Eduard de Bono antes, ¿no? Voy copiando cuadraditos cuando podría generar papiloflexia preciosa.
la memoria grupal que me induce a determinados comportamientos, el miedo, procesos automatizados. Y luego, por supuesto, cargas que puedan venir heredadas, manifestaciones genéticas o condicionamientos del entorno que no podamos, sobre los que no tengamos acción, ¿no? Entonces, bueno, son las 5:17. Os presento a la persona que acuñó el término de mindfulness en Occidente, Jon Kabat-Zinn. Este señor es budista, pero además pues es médico psiquiatra. Y empezó a utilizar la técnica de mindfulness para trabajar con personas que estaban viviendo con estrés. Entonces desarrolló un método basado en la reducción del estrés en 8 semanas en colaboración con el Hospital Clínico en Massachusetts. Funcionó bien, generó un paquete y le puso nombre. Y él, en sus últimas publicaciones, han pasado de ser muy científicas a darse cuenta de, bueno, todo eso está bien, pero si desproveemos al mindfulness de esa atención al detalle que nos hace cautivarnos en intimidad, lo estamos convirtiendo en un producto desalmado que no va a cumplir su función. Entonces, aunque existe una definición formal de mindfulness, que es la conciencia que surge de prestar atención intencional a la experiencia tal y como es, presente sin juzgarla y sin reaccionar a ella, que si os fijáis muchos términos están asociados con vuestras primeras respuestas del chat, a mí sí que me gustaría deciros que os llevéis, que la definición la baséis en vuestra propia experiencia. Es decir, si pasáis al lado de un jazmín y os cautiva y de pronto parece que el tiempo se suspende y que no hay nada más que eso en ese momento, eso es mindfulness. No sé si es mindfulness, pero desde luego es esa conciencia que surge, que emerge de prestar atención. Entonces, partiendo de la propia definición de Jon Kabat-Zinn, mindfulness no es solo una técnica, sino es la conciencia que surge, que emerge de ese estado de atención. Y yo utilizaré distintas técnicas como el automasaje, como la escucha de una partitura orquestal, para ir a esa toma de conciencia de forma intencionada. Dice cómo es, neutral, sin entrar en juicios, aceptando esa realidad de manera compasiva, sin juzgarla y sin reaccionar a ella. Pero insisto, si buscáis publicaciones científicas veréis que en cada una se recopilan distintas definiciones. Fijaos, os he puesto algunas aquí. Un psiquiatra dice, particular foco de atención caracterizado por 2 características, atención y experiencia. Otro, experiencia presente con apertura y aceptación. Luego, elementos de la tradición budista como mantener la conciencia focalizada en el presente, contemplar, examinar. Después, bueno, la parte científica pues pide tomar conciencia, reconocer los elementos de la experiencia e investigarlos. Fijaos como al final dicen, bueno, solo podemos decir que el mindfulness debe contener estar atento, presente, intencional y con aceptación. Y Jon Kabat-Zinn, después de todo su recorrido, esta definición es de 1994, pero empieza en los 80, dice nada, simplemente para estate presente, eso es todo, ¿no? Entonces, por eso os digo que os llevéis vuestra propia definición de mindfulness y para eso ese recurso poético de ese cautivarse con una música, con una fragancia, con un aroma, con una caricia, con un atardecer, con un paseo o simplemente con un minuto de silencio. Esa es la puerta de la conciencia que emerge para ello. Aquí, como tendréis la presentación, imagino, no sé si hay disponibilidad, pero hay tanto escrito que va compartimentando todo. Entonces, hoy mi propósito en esta charla que ya estamos culminando para dar paso a vuestras preguntas,
vuelvo a lo mismo, ¿no? Como un primer contacto, paremos, estemos presentes y podamos inducir nuestro sistema interpretativo, ese que va a realizar esa homeostasis consciente, pues a un entorno, a una homeostasis sonriente. Técnicas que os sugiero, que vienen, por ejemplo, que sugerimos, que podéis encontrar en muchos libros de mindfulness. Por ejemplo, esto mismo que hemos hecho con la partitura orquestal, hacedlo al caminar. Dais pasitos muy despacios e inspiráis, y os dejáis inspirar. Comer atentamente, atención a la respiración, cuando estemos comunicando algo. Añadid una sonrisa cuando estéis expirando. Fijaos, vamos a probarlo ahora. Yo cierro los ojos, inspiro y en la expiración sonrío. Es otra película. El automasaje, podemos observar nuestro cuerpo físico, inspirar notas musicales, nuestras emociones, observar el tiempo y sobre todo no dejar nuestro cuerpo al piloto automático, ¿no? Sino a ese descubrimiento de la atención consciente. Bibliografía. En España hay un autor muy conocido, García Campayo, precursor del mindfulness en España, de la Universidad de Zaragoza, que tiene abundante bibliografía sobre el tema general, desde una aproximación científica y psiquiátrica, psicológica. Estos son sus colaboradores más habituales de marzo. Cebolla. Aquí tenéis todo lo que queráis sobre mindfulness y la relación con el cerebro y la ciencia. Una aproximación también científica pero cercana la persona que acuñó el término, viniendo del Anapanasati Sutta de la atención plena, y una persona muy conocida en el mundo del budismo vietnamita, Thich Nhat Hanh, pues también precursor de esa vertiente del mindfulness. Desde el punto de vista de la psicología transpersonal española, tenemos un autor clave que es Antonio Blay, donde tiene muchos libros que, aunque no hablan de mindfulness, pero sí que hablan de esos procesos de atención plena. Y como creatividad, pues hemos estado, bueno, la presentación se nutre de pensamientos de Eduard de Bono, de Jesús Jara, un maestro del clown y del teatro, y Ellen Langer en la creatividad consciente desde la psicología. Y por último, la fórmula viene de Edouard Punset, Felicidad y Cerebro. Por mi parte, muchas gracias. Ojalá que os haya resultado interesante, o al menos que os dé pie os ayude a explorar, si es que os parece interesante, pues este campo fascinante, ¿no? Y pasamos a vuestras preguntas, si lo deseáis. Yo creo que nos quedan unos minutitos, no sé si al menos 5, y que Fale y Antonio nos corten cuando consideren oportuno. Bueno, pues muchas gracias, Joan. La verdad que muy interesante, y en estas circunstancias la verdad es que es muy motivador. Si no aprovechamos estas circunstancias para pensar un poco en nosotros mismos y qué somos para seguir avanzando, pues difícilmente cuando venga este mundo tan acelerado, pues lo vamos a poder conseguir, ¿no? Así que aprovechemos estos momentos. Hay bastantes preguntas, tanto directas o que las han pasado por privado, que me parece muy interesante. Yasmín pregunta, ¿cómo sería el disfrute de la expectativa? ¿No sería mejor no tener expectativas? Solo que te sorprendas y ya. ¿Cómo gestionas las expectativas? Que me parece muy interesante. ¿Respondemos? Antonio, ¿respondemos a eso? ¿O quieres leer todas? Lo que me digas. No, si quieres vamos una a una, si te parece. Vale, perfecto, perfecto. Venga, vamos una a una. Gracias por la pregunta, Yasmín. Es súper
interesante porque en la tradición oriental de la que bebe el mindfulness, dice que la infelicidad, que no es tristeza, pero ese desasosiego vital está asociado a la expectativa o al deseo, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos dicen, bueno, uno de los pilares fundamentales para alcanzar esa neutralidad o esa homeostasis cautivadora es vivir sin expectativas o erradicar el deseo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la expectativa viene asociado un juicio de valor con respecto a conseguirlo o no. Es una de las cosas que a mí me parecen más difíciles de integrar. Es decir, la diferencia entre una expectativa y una ilusión o algo que nos hace sonreír sobre el futuro es el peso que ponemos a la consecución de ello. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, si no, no soñaríamos, ¿no? Dice, bueno, si estás soñando, no estás en el momento presente. Puedes estarlo siempre y cuando a esa generación del sueño, de la expectativa, no haya asociado un elemento de frustración cuando no se cumple. Entonces, la neutralidad de la que hablábamos al principio aplica a todo y se amplifica tantísimo como a ello. Es decir, a esto que estábamos hablando. Yo tengo una neutralidad porque tampoco, aunque estoy soñando, no le asocio ni una sonrisa ni una tristeza al cumplimiento de esa expectativa. No me la creo. Acepto que estoy simplemente soñando y ya está. No construyo mi futuro en base a lo que es un pensamiento. Esa es la diferencia. En la expectativa uno suele tener muy sutilmente o menos sutilmente asociados elementos de la respuesta que le gustaría. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues cuando uno tiene una expectativa, pues por ejemplo, me voy a ir a navegar, ¿no? A vela. Y ya se monta el día perfecto. Sol, precioso, el mar como a uno le gusta así, el vientito, pero no para quemarse, la brisa adecuada, y de pronto todo lo contrario, ¿no? Y ya uno vive con frustración esa experiencia. No, uno puede aceptar que está imaginando que va a ser así, pero desde luego uno no tiene la capacidad de que sea así, ¿no? Entonces, por ahí irían los tiros. Entonces, ¿uno qué hace? Inspira e inspira toda esa creación mental que ha hecho del día perfecto y de cómo se está sintiendo. Y lo desacopla y entiende que en el momento presente uno se siente de una manera y que lo otro pues es una idea que está bien, pero podría ser otra. Gracias, Antonio. Muy bien. Gracias. Perfecto. Hay otra pregunta también que nos parece muy interesante. Dice, se identifica mucho la neutralidad con la felicidad y el apasionamiento con el desasosiego y la infidelidad y la infelicidad. ¿No puede esa neutralidad evitar el disfrute de cosas que te estén pasando en el presente? ¿No puede ser la neutralidad qué? ¿No puede ser esa neutralidad que evite el disfrute de cosas que te estén pasando en el presente? Claro. ¿No te está hurtando de cosas ser tan neutro? Sí, lo he entendido. Gracias. Pues súper buena pregunta, porque desde mi punto de vista esto viene por el condicionamiento terminológico que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, neutral parece que es no tomar partido, pero no tomar partido desde el corazón y de la decisión, sino que parece que seamos como bloques de hielo, ¿no? Parece que cuando uno es neutral, establece una distancia con el prójimo, con la situación. No tiene nada que ver. Yo puedo estar viviendo, interiorizando, comprendiendo esa situación, pero dejando que las cosas sucedan. Entonces, yo puedo vivir en una total plenitud. Un baile, una danza, una conversación, una situación, un cabreo, incluso, ¿no? Pero lo vivo desde la neutralidad de, bueno, cuando este momento tan feliz en un
Auditorio Nacional, en un paseo, en una poesía, en una conversación o en un simplemente estar yo solo, cuando se acaba no entro en frustración. Y ese es el punto de la neutralidad. La neutralidad no es ese tímpano de hielo que es insensible a todo. Todo lo contrario. La neutralidad es que no tratas de que las cosas tengan tu impronta. Por eso te cautivas de lo que son. No intentas que el jazmín, no, pues lo voy a girar así porque me gusta más. No, pues esta ramita la voy a poner aquí porque me gusta más. A este lo voy a cambiar porque me gusta más así. A esta la voy a cambiar porque me gusta más así. No, no, esa es la neutralidad de la que habla, ¿no? La neutralidad de disfrutar en plenitud de las cosas tal y como son. Y desde esa perspectiva estamos dentro del comentario que nos hacías, efectivamente. Si entramos en la fase de tímpano de hielo, distanciamiento, pues claro, nos perdemos todos. Y fijaos que esto se habla mucho en términos psicológicos. Cuando uno está viviendo una situación compleja, difícil, ¿uno qué hace? ¿Nos ponemos una coraza? ¿No? Muchas veces se hace, no, ponte una protección. Opción 1, opción 2. Abro mucho los ojos. Acepto que esto que hay ahí no va conmigo. Y decido. En la primera, uno pretende ser neutral, pero no puede serlo. No puede serlo. Porque esa coraza se podrá agujerear en algún momento, ¿no? O mantenerla sana exige mucho trabajo. La única manera de ser neutral es la otra, desde mi punto de vista. Es decir, el disfrute pleno de las cosas tal y como son. Yendo a la definición de Kabat-Zinn, la experiencia tal y como es. Ahí. Gracias. Hay más preguntas. Dice, si aceptamos un mundo competitivo desigual y excluyente, ¿significaría que aportamos de alguna manera eso? Cuando me parece que la idea es la totalidad y el equilibrio. O sea, sí. O sea, entiendo. ¿Estamos en la misma dinámica del mundo competitivo y desigual y excluyente o intentamos romper esa dinámica que tenemos con una cierta rebeldía que proporciona el mindfulness? ¿Es una actitud distinta a lo que está llevando el mundo? Por eso os decía, gracias por la pregunta, por eso os decía que aprovechemos este marketing y ese movimiento para no buscar, o sea, para buscar la excelencia, pero la excelencia de la belleza, ¿no? De la autenticidad, de la entrega de nuestra propia naturaleza. No nos interesa. O sea, nos podemos poner en una posición de meditación y o de mindfulness, y en lugar de disfrutar de esa experiencia, decir que uno no se está sentando bien y que no tiene una postura perfecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que voy a empezar a disfrutar de mi respiración cuando lleve 40 años sentándome bien y alguien con una vara pegándome? No. Entonces, debemos, desde mi punto de vista, disculpadme si utilizo términos así como muy tajantes, insistía en que la definición del mindfulness sea la propia vuestra, para que términos como rebeldía, ir en contra de, frenar la locura de este mundo, no vaya por ahí, sino que es como cuando uno se va a nadar y de pronto para y hace la barquita, ¿no? O el muerto. ¿Se paran las olas del mar? No. ¿Se para la corriente? No. Y sin embargo, ¿cómo es nuestra percepción ahí? Estamos como en una gloria, ¿no? Estamos mecidos por el mar en ese momento, ¿no? Y además sostenidos por él. Entonces, esa es la idea, no es una idea de rebeldía
ir contra el estilo de vida. Uno, cuando pare y tome conciencia, decidirá si quiere seguir en ese estilo de vida o no, y si quiere seguir, cómo quiere hacerlo. Pero no hay una crítica, porque realizar una crítica a eso implica lo mismo que hablábamos de poner el jazmín como yo quiero. Si yo estoy en un entorno, dice, es que este entorno es tóxico, dice, ya, ¿y cuánta gente lo ve igual que tú? Dice, yo solo. Pues entonces, tú eres el tóxico para el entorno. No, pero es que mis valores son universales y los del entorno no. Bueno, universales para ti, pero en el universo de ese entorno no. Entonces, es peligroso entrar en calificativos como que el que practica mindfulness pues está en un estado de paz y sabiduría. Pues no, está en un momento de mecerse en el agua de mar y verse acompañado y en ese flujo de vida. Pero en cuanto uno entra en la crítica, indudablemente se potencian las dos polaridades, ¿no? No es el propósito criticar el estilo de vida. El propósito es de saber estar con la máxima pulcritud, disposición y alegría. Y si resulta que cerrando los ojos, inspirando en mi descanso de 5 minutos del trabajo, puedo percibir un aroma que no existía, o una musiquita que no estaba, o relajar el cuerpo de otra manera y tomar conciencia, pues fantástico. Entonces, por favor, no pretendía ser una crítica, ¿no? No es una expresión de paz frente a guerra y lucha, en absoluto. Es más bien ese dejarse mecer, como el que está tumbadito en el agua, ¿no? Gracias. Muy bien, yo creo que hay muchas cuestiones, pero daría para mucho tiempo, ¿no? Y ya el tiempo se termina y no queremos también pasarnos en exceso y robar el tiempo a ti y a las otras personas. Entonces, si te parece, Joan, finalizas y Fali, nuestro subdirector, pues culmina esta etapa de las charlas online hasta el curso próximo. Muchas gracias. Estupendo. Pues culmino. Gracias por vuestra atención. No estoy viendo el chat ahora. Gracias por vuestra atención, por el tiempo, por vuestras preguntas. Gracias al Centro de Liderazgo por propiciar estos encuentros y por seguir contando con esta aportación del mindfulness y la creatividad. Y poco os puedo decir, más que los breves instantes de silencio que hemos compartido. Siento que ahí está todo dicho. Joan, muchísimas gracias por todo. La verdad es que uno ve el chat y ve la manifestación de muchísima gratitud, ¿no? Y yo no puedo empezar más que por ahí, por darle las gracias a Antonio, en primer lugar, por habernos acompañado en la moderación. Y en segundo lugar, a ti por tu presencia, por... Gracias, Fali. Por tu Estoy presencia. viendo ahora el chat. Hay muchos que no he visto. No, que estaba viendo ahora el chat. Sí. Pues lo que te decía, que muchísimas gracias por tu presencia, por habernos arrojado muchísima luz, ¿no?, sobre esta disciplina y por habernos regalado un espacio de reflexión como el que nos ofrece el mindfulness. La verdad es que el mindfulness, como tú bien dices, es una actitud, no es una técnica, es abrir el foco, es la observación de nuestros pensamientos, de nuestra conducta. Hoy es un día muy especial para nosotros, para el Centro de Liderazgo, porque durante los últimos 4 meses hemos estado acompañando en una situación muy excepcional, que ha estado marcada evidentemente por el COVID, pero para nosotros ha supuesto una oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y acompañar a muchos compañeros y alumnos y a colaboradores en ese proceso de adaptación. Este programa online que se generó a mediados de marzo y que seguramente va a tener ya continuidad a partir del mes de septiembre, porque un espacio virtual como este nos permite
el tener un acceso que va mucho más allá de nuestras fronteras. Creo que hemos tenido cerca de unas 1000 personas en esta comunidad que hemos ido generando a lo largo de estos meses, entre cursos, seminarios, conversaciones con nuestros expertos, etc. Y esta comunidad que ha trascendido, como decía antes, la frontera de la UPM, nos hace sentir bastante orgullosos de la actividad del centro. Y eso es posible gracias a colaboradores, a personas como tú, Joan, que han cedido de su tiempo de una manera gratuita y absolutamente altruista, ¿no? Bueno, esperamos veros en septiembre, esperamos que retomar nuestros programas de formación presencial, esperamos que este verano nos permita a todos recuperarnos de este esfuerzo que ha sido muy bonito, pero también intenso, y esperamos ser capaces de encontrar esos contenidos de interés, entre los que se encontrarán, por supuesto, cursos como el de Mindfulness, el de Creatividad y el de Design Thinking que suele impartir Joan en nuestro centro. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos. Gracias, Joan. Gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Igual. Chao.